majestuoso sin comparación, Alfa y Omega, principio y fin, es el Señor de toda la creación. El gran yo soy, el poderoso, los montes tiemblan ante tu esplendor, y ni los cielos pueden contenerte, mas con amor tú nos visitas hoy. Y ni los cielos pueden contenerte, mas con amor tú nos visitas, Dios. Él es Jehová, es nuestro Dios, que a Jesucristo un día nos envió. Capítulo 1, los asuntos de las naciones. La Biblia también habla del control providencial de Dios de los asuntos humanos. Leemos que Dios multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Entonces tenemos aquí que Dios las destruye, si las esparce, si las reúne, si las domina. Tenemos entonces un control total sobre las naciones. Muy bien, dice Salmos 33:12, les voy a leer algunas citas bíblicas donde muy claves para poder entender mejor este tema de Dios involucrado con las naciones. Dice Salmo 33:12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Dice Proverbios 14:34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Dice Miqueas 4:3, y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a las naciones poderosas hasta muy lejos. El punto que está queriendo hacer aquí el autor es que Dios sí está involucrado en la actividad de las naciones. Él las controla, la existencia y el lugar de cada nación sobre la tierra. Muy bien, Dios ha estado providencialmente en control de todas las personas en las naciones. Individualizando este concepto, Dios está en control sobre tu vida. ¿Sí? Dios está en control sobre la orden de los tiempos. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos. Anota por favor qué significa eso del orden de los tiempos. Eso significa tu generación. Y les ha prefijado el orden de los tiempos. Para cada generación se requiere una regeneración. Pero tú no te preocupes sobre la regeneración que que Dios va a traer para la siguiente generación. Tú preocúpate sobre el periodo de tu generación. Mira mis manos, tú naciste en una fecha, tú vas a morir en una fecha. Ese periodo en medio es el periodo que Él ha prefijado en el orden de los tiempos. La familia donde fuiste colocado. El nacimiento que tú tuviste. La fecha en que naciste. La raza a la que perteneces. ¿Por qué estoy hablando lento cuando digo esto? Porque quiero hacerte ver que hay un propósito objetivo y unificado de todos estos elementos en tu persona. El lugar, las condiciones bajo las cuales tú naciste, la raza a la que perteneces. ¿En algún momento te has puesto a pensar este factor de tu vida? ¿En algún momento te has puesto a pensar por qué esta raza? ¿Por qué en este tiempo? ¿Por qué en cierta ciudad? ¿Por qué a esta familia? ¿Por qué las condiciones cuando yo nací? ¿Sí? Porque hay un propósito objetivo y unificado en todos estos elementos. Descubrir cuál es ese propósito objetivo requiere una unicidad espiritual con lo que Dios tenía prefijado para ti y los actos que lleves a cabo en tu vida personal, tu testimonio, tu integridad, tus decisiones de vida, la excelencia en cómo cuidas a tu familia, la excelencia en cómo te preparas académicamente para que Dios te utilice después de esta pandemia. Te estoy entrenando.
para continuar la obra que Jesucristo nos delegó después de que Él se fue de esta tierra. Y es un proyecto masivo. Entonces, los elementos de dónde nací, cuándo nací, por qué esta era, por qué esta familia, por qué esta generación, por qué ahorita. Pudiste haber nacido allá en la era victoriana y andar vestida así toda esponjada, así en la era victoriana. Pudiste haber nacido en cualquier momento. Pudiste haber nacido en el tiempo de los bárbaros, de los visigodos y andar tirando espadazos y matando. No, pero Dios te determinó en esta era. Entender la unicidad entre la providencia de Dios y tus actos ahorita te llevará a decir, hey, mi ministerio ahorita es mi familia y es el libro que Nájera me da. Ese es tu ministerio ahorita. Dios me dijo, ¿verdad que tus debilidades es donde yo me manifiesto mejor? Pero cuando te veo, Adrián, ¿qué veo? Le dije, no sé, yo bien orgulloso, ¿qué es lo que ves? Y me dijo, puras debilidades. Y le dije, ¿y qué hago? Corrige tantas debilidades. Porque cuando haga mi elección de quién voy a lanzar en el M aquí, envíame a mí, y tengo a Pancho, a Juan, a Mario y a Adrián, ¿a quién voy a elegir? ¿Cuál mejor soldado voy a elegir? ¿El que está todo gordo, débil y no sabe predicar? ¿O el que ha eliminado la mayoría de debilidades en su vida para que tener yo menos debilidades con las cuales lidiar en él? Pero el cristiano se abraza de él. En mis debilidades tú eres fuerte. Pues sí, pero Dios te mira y dice, no, estas puras debilidades. Y por eso tengo que encargarme de la mayoría de mis debilidades para que entonces Él va a resplandecer en mis debilidades. Sí, Él va a resplandecer en mis debilidades. Sí, pero que sean mínimas cuando venga a observarme. ¿Me explico? Repito, disculpen que les hable tan grosero. No te estoy entrenando para correrle el changarro a nadie más. Vamos, hable, Señor. Te estoy entrenando para continuar la obra que Jesucristo nos delegó después de que se fue a esta tierra. Y es la revolución más grande que la humanidad ha conocido. Así que sí hay una providencia de Dios involucrada en cuándo naciste, por qué naciste, las condiciones a las cuales naciste, la raza en la que tú naciste. Hay un propósito objetivo y unificado de todos estos elementos. La orden de los tiempos y los límites de su habitación. Luego habla aquí el libro de Nabucodonosor. Estamos hablando aquí en Daniel capítulo 4 versículo 34 al 35. Nabucodonosor aprendió su lección, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al vivo para siempre, cuyo dominio es sempiterno. Sempiterno significa sin fin, ¿ok? Y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Lo dijo alguien que fue rey, que estuvo en la cima de la vida. Y si alguien que estuvo en la cima de la vida dijo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Si él mismo lo dijo, es para que en nosotros no exista ninguna cantidad de altivez. Estemos dispuestos a eliminar todas las debilidades por nosotros mismos. Todos los aspectos de la vida. Dímelo cantando. Esta semana el Señor me dio una palabra y me dice en la palabra, entonces entré el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Espérate, es que mi esposa compró un panecito de la Marilyn esta semana y es de esos que tienen cremita por adentro. Mientras tú hablas eso, yo quiero. No, que me da mucho gusto lo que usted está hablando. Y dice, entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Cuando él dije me afirmó sobre mis pies, yo me di cuenta que el Espíritu Santo era lo que estaba haciendo en mi vida. Y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa, y tú, hijo de hombre, aquí pondré sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán y no saldrás entre de ellos. No te entrené para que seas juguete de nadie. Mejor quédate en tu casa. La providencia de Dios también está involucrada en todos los aspectos de la vida. Aspectos como el hecho de que Dios nos va a proveer. Por ejemplo, nuestra dependencia de Dios para recibir alimento. Una muy común. Cada día la reiteramos, cada vez que oramos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El hombre pensará que es su propio esfuerzo el que provee, cuando te quedas atorado en el ámbito natural. Pero cuando entiendes que Dios tiene una intervención humana y que te está proveyendo, entonces entiendes que Dios siempre va a cuidar de ti. Pablo le habla también a la ciudad de Filipo.
Y les dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan ustedes qué es Filipo? Al norte de Grecia, Atenas, Grecia, donde Pablo llegó a predicarle a Corintio. Tenemos Macedonia, y la región de Macedonia es Filipenses, Tesalónica y Berea. Ellos estuvieron de acuerdo a dar ofrenda cuando Pablo le pide, en Primera de Corintios, le pide la ofrenda para que bendigan a la ciudad de Jerusalén porque estaban en hambruna. Filipenses es ese lugar donde estaba arrestado Pablo. El carcelero y su familia aceptaron a Jesucristo, se bautizaron y establece la iglesia de Filipo, ahí en Filipenses. Dice la palabra de Dios que estaban en extrema necesidad, lo expresa Pablo. Pero aún así ellos estuvieron dispuestos a dar ofrenda de acuerdo a su corazón, no de acuerdo a proporción como acostumbrado en la cultura judía. En aquel entonces quedaban de acuerdo a lo que podían dar, como las ofrendas que se daban al sacerdote en aquel entonces, que cada familia daba de acuerdo a proporción. Ellos estuvieron dispuestos a dar de su corazón. Entonces, después de agradecerles por haber apoyado a Jerusalén, Pablo les avienta una bendición sobre las riquezas espirituales. Lo leo una vez más. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, todas las cuales son ofrendas terrenales. Las ofrendas terrenales no se pueden comparar a las ofrendas espirituales. Por eso Pablo les hace esta bendición de las ofrendas espirituales. Todo lo que él dará de acuerdo, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No está disminuyendo la ofrenda que ellos dieron en lo natural. No quiere menospreciar la ofrenda que les dieron. Pero está haciéndoles ver a ellos que dieron en lo natural, Dios se los va a regresar a ustedes de acuerdo a sus riquezas en gloria. Esta es la historia que Filipenses estuvo dispuesto a dar. Era una iglesia muy pequeñita, la iglesia de Filipo, no le causó casi problemas a él. Muy bien recibido, como esas iglesias que casi no reciben predicadores, casi no reciben palabra y se basan en las cartas que le escribía Pablo para nutrirles. Ok, hay una enorme bendición en hacer eso. Muy bien, para tu propio ministerio te digo eso, hay una enorme bendición en hacer eso. Dios planea nuestros días desde antes que nazcamos, porque David afirma, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Quiero explicarte algo, anótalo por favor. El espermatozoides es natural. Se mezcla el espermatozoides con el huevo. Tienes un ingreso directo y ¡voilà! La danza de la primavera. Aquí estás tú. Pero cuando un espermatozoides se atora en medio, en un trabajo, en un proceso para trabajarlo, es un embrión. We can make whatever you want. Es la genética. Un embrión es manipulado. Aquí dice la palabra espermatozoides o embrión. ¿Qué significa? Que es algo trabajado. ¡Wow! Dios te trabajó. Dios te trabajó. Dios te atoró en medio entre tu papá y tu mamá y te trabajó en medio. Y por eso no llames padre. Mateo no sé qué. No llames padre a tu padre terrenal con P minúscula, sino más bien llama padre con P mayúscula al que está en los cielos. ¿Sí? Porque cuando cometieron el error, aquellos dos allá en 1960 y algo, in the back of El Camino, okay, cuando cometieron aquellos dos el error, ¿qué? Ellos estaban haciendo su error. ¿Sí? Cuando tu papá y tu mamá andaban de manita caliente allá en el kiosco. Pero Dios dijo, el producto de lo que hagan, yo lo voy a utilizar
y lo voy a trabajar, ¿sí? Para que esté Delia preparada para mi servicio. Amén, Delia. Por eso dice, mi embrión vieron tus ojos. Un embrión no es un espermatozoide que entra al huevo. Un embrión es atorado en medio y trabajado. Asombroso lo que el embrión es. Y Dios dice, yo te trabajé. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Esto puede ver también en la vida de Pablo, que dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo le está hablando aquí a los Gálatas. Pablo les está contando de sí mismo. Aquí, si no sabes la historia aquí de los Gálatas, le dice, pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. En esta porción bíblica, cuando le está escribiendo a los Gálatas, Pablo les está contando de sí mismo, sus años en el judaísmo. Les está explicando cómo cuando él fue fariseo, que aunque hizo y deshizo todo ese tiempo, desde el vientre de su madre ya estaba apartado para Cristo. Muy bien, ¿qué aprendemos de Pablo? Nosotros podemos pensar que el curso de nuestras vidas lo fijamos nosotros, pero desde el vientre de nuestra madre ya eres apartado, como diciendo, no pudo haber sido por mi propio mérito. Cuando Pablo está diciendo, y me llamó por su gracia, Pablo está diciendo, no pudo haber sido por mi propio mérito, porque antes de eso les habla de sus años en el judaísmo, cuando él fue fariseo y etcétera. Todas nuestras acciones están bajo el cuidado providencial de Dios, porque en Él, anota tus 3 facetas, ahí las tienes, nada más subráyalas, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Tus 3 facetas. ¿Por qué son tus 3 facetas? ¿O que vivimos? ¿Qué es eso? Tu existencia, la vida. ¿Ok? Vivimos. Nos movemos. ¿Qué es eso? Nuestras acciones. Somos. Tu persona, tu personalidad. Ese es Hechos 17:28. Son tus 3 facetas. Todas nuestras acciones están bajo el cuidado providencial de Dios. En Él vivimos, que es tu existencia, tu vida. En Él nos movemos, que son tus acciones. Y en Él somos. En esa parte del somos luchamos un poco, porque como tenemos genética humana y luchamos con nuestro propio carácter, y a veces somos gritones, y a veces somos impulsivos, y a veces somos enojones, y a veces somos caprichosos y nos hacemos las víctimas. En esa parte es donde tenemos una batalla interna en algunas ocasiones. Y la providencia de Dios pues no puede hacer todo su trabajo entero. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos. Jeremías predijo la dispersión de Israel. Enemigos de Israel vienen y destruyen la ciudad, destruyen el templo. Israel había rechazado al Padre. Ahora Jeremías les dice a Israel que sus pasos los fijó Jehová, no ellos mismos. ¿Por qué te estoy dando estos trasfondos históricos sobre cada una de estas citas bíblicas? Porque nos es menester convencernos cómo la providencia de Dios estuvo involucrada en cada uno de estos casos bíblicos. Lo vuelvo a leer. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Entonces, Jeremías les estaba diciendo, si Dios nos envió profeta a advertirnos, no hicimos caso como nación. Y luego en medio tenemos la destrucción del templo y la destrucción de la ciudad. Ahora yo, profeta Jeremías, estoy viniendo a decirles a ustedes, los pasos no son fijados por ustedes. Ya entonces había una predeterminación providencial desde antes que Dios nos diera la primera advertencia, que nos enderezásemos. ¿Estamos viendo la providencia de Dios? ¿Sí? Leemos que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza
sus pasos. En otras palabras, mira, el hombre hace sus planes. El hombre fija en su corazón cómo hacer algo. Luego fracasa. Al fracasar, Dios entonces, por su gracia, interviene y dirige nuestro camino. Pero ¿quién fijó su camino? ¿De antemano? Sí, de antemano Dios ya lo había fijado. De antemano Dios ya había fijado el resultado final. El resultado final. Pero el camino sí te lo deja aventártelo tú mismo. Por tu libre albedrío. Yo sé en tu mente lo que está sucediendo, lo que les dije desde el principio, entra y sale, y estamos en esos 10 minutos en la cima del monte Everest, ok, como que entra y sale, pero así es este tema, y por eso nos vamos lento. El éxito y el fracaso vienen de Dios. Leemos, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Todo crecimiento vendrá de Dios. Ahora, quiero decirte algo. Si eres tú responsable de la estrategia. Si eres responsable de la preparación del plan. Si eres responsable en mantenerte activo. Si eres responsable en entrenar tu vida. Y estar constantemente en entrenamientos. En estar constantemente en preparativos de tus propios planes. Porque el éxito y el fracaso vienen de Dios. Pero no lo voy a dejar todo a que Dios haga todo por mí. Cuando Dios ya tenga la intervención, es porque yo ya estoy metido en proyectos donde fui a atascarme por mí mismo. Vámonos a un versículo anterior. Proverbios 16:1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Así que Dios permite todos los preparativos internos del hombre. Sí. Tú vas a estudiar, vas a analizar, vas a planificar, sí, vas a prepararte. Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Pero deja que Dios sea quien hable por ti. Disculpen, se escucha medio grosero, pero más acción de tu parte, menos lengua. Algunas características de la providencia, empezamos en página 13, superan la voluntad del hombre. Dios supera la voluntad del hombre a fin de producir sus propósitos especiales. Así que producen propósitos especiales. La providencia de Dios tiene esa característica. Segundo párrafo, Dios dirige los pasos del hombre en general, no simplemente cuando hay conflicto entre Dios y el hombre. ¿Se acuerdan el mes pasado que les estaba diciendo que no necesariamente tiene que haber un problema en tu vida para que busques asesoría, que busques consejería? ¿Se acuerdan al principio del libro que les estaba diciendo que nos sería muy benéfico cuando vamos y buscamos consejo cuando no estamos en problemados, porque entonces pudieras avanzar hacia adelante versus buscar problemas nada más cuando estás en problemado porque te nada más sacarte del hoyo? Buscar consejo cuando no estás en problemado significa estar más despejado, para poder ver la providencia de Dios y Dios cómo quiere involucrarse en tu vida, porque no estás nublado por el problema. Dios dirige los pasos del hombre en general, no simplemente cuando hay conflicto entre Dios y el hombre. Ay, pues si hay conflicto, ahí sí estamos bien espirituales, ¿verdad? Tercer párrafo. Todos nuestros talentos y capacidades son del Señor. Esa es otra característica de la providencia. ¿Por qué nuestros talentos son una característica de la providencia? Porque son un regalo de Dios hacia nosotros. Dedicar tus talentos hacia Dios, mira mis manos por favor, es estar en alineación con lo que Él quiere hacer contigo. Dedicarle a Él es el por qué te dio esos dones y esos talentos. Vámonos a gobierno, si no nunca vamos a acabar. La tercera parte de la providencia de Dios, el tercer elemento, gobierno, página 17. Gobierno, la evidencia bíblica. Hemos considerado los primeros dos aspectos de la providencia, preservación y concurrencia, como Dios está activo en todo. Ahora vamos a ver la parte del gobierno. El ser humano se ha inventado todo tipo de gobiernos disfuncionales en un intento de gobernarse a sí mismo. Desafortunadamente el ser humano quiere establecer gobiernos de acuerdo a su ambiente.
Si vives en los Estados Unidos, te quieres establecer como democrático, aquí todo el mundo tiene derecho, es basado por el pueblo para el pueblo, pero todos podemos estar juntos y unánimes, equivocados. Entonces el gobierno democrático no funciona. Si eres latino, pues crees en el totalitarismo, mientras usted viva bajo esta casa, usted va a hacer lo que yo le diga. Y te mantienes así bien machote, queriendo dominar a todo el mundo y tener a todo el mundo controlado. Lo único que haces es que la gente no quiera estar contigo y se quieran largar y los jóvenes ya quieran salir de la casa rápido, lo más rápido posible porque eres bien mandón. Si no ha existido ningún tipo de gobierno en tu casa, cada chango en su mecate, cada quien colgado por su propia cuenta, cada anarquía, cada quien colgado por su propio lado. La esposa no sabe cuánto tienes en la cuenta bancaria, tú no sabes cuánto tienes en la cuenta bancaria, y no sabes cuánto cheque entra, cada quien maneja su propia economía por su propio lado y todo está por disperso. A eso significa anarquía. Dios está en contra de ello. Si Dios nos hizo para ser uno, Dios nos hizo para ser uno. Entonces el ser humano se ha querido gobernar por su propia cuenta. El ser humano ha querido gobernarse por sí mismo porque no tenemos ni una noción de qué es el gobierno de Dios. Y Dios nos dice, sí tengo un gobierno perfecto. Y mi gobierno, ahí les va, palabras mayores, grandotas. Mi gobierno resalta más en la iglesia y en el matrimonio, porque son las únicas dos instituciones sagradas. Y se llama la teocracia de Dios. Jehová estableció en los cielos su trono, su reino domina sobre todos. El salmista habla de Dios como creador. En la primera parte donde dice Jehová estableció en los cielos su trono. Un creador que obvio gobierna sobre lo que creó. Quiero poner unas definiciones aquí antes de continuar adelante. Quisiera que por favor pusiéramos los tres tronos, porque aquí el salmista nos está hablando de trono y nos está hablando de reino. Y como que tenemos que saber cuál es cuál, ¿verdad? Los tres tronos, pon ahí entre comillas, cielo, entre comillas después de trono. Número 1, atmosférico, es el que gobierna las tinieblas, el atmosférico. Lo gobierna y un día será destruido. Amén. El trono atmosférico o el cielo atmosférico, esos son los tronos. Ese está dominado por el enemigo. Está gobernado por las tinieblas. Número 2, el trono estelar. Ese es el universo. Nada de malo con estudiarlo, tenemos que conocerlo. Tenemos que estudiar de ello. Conocemos, lo más que conoces sobre tu cielo estelar, lo más que logras admirar la magnitud del Dios que sirves. Les estuve explicando el sistema planetario y estuvimos viendo el sistema solar que tenemos y luego estuvimos viendo en el libro millones de esos sistemas solares forman nuestra galaxia. Y nada más veía las pupilas de Jared que le hacían así, se abrían y se cerraban cuando no captaba en su mente que pueden existir millones, pero no sabe qué es millones. Entonces no captaba cuánto era. Y dije, pues ya tenemos millones de esos sistemas solares dentro de nuestra galaxia. Y dentro de esta galaxia tenemos, entonces la galaxia está dentro del Milky Way, que viene siendo un sistema de tierras, la tierra en el cielo. Y dentro de eso existen millones de galaxias. Y millones de Milky Ways existen en todo el universo. Entonces ya ahí es donde lo perdí. Mejor agarró su carrito, me daba un Monster Truck. Agarró su carrito, ya sé que quiso ir mejor con su Monster Truck, ya no captó su mente la magnitud de cuando estudias este cielo estelar, el universo, te das cuenta la grandeza de tu Dios. Número 3, estamos hablando el cielo de Dios, donde Juan fue llevado en el versículo 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Estos son sus tronos. Ahora quiero explicártelo de esta manera. Desde aquí, desde su trono, este tercero, gobierna la tierra a través de su reino. Esta siguiente palabra que tienes ahí en Salmos. Jehová estableció en los cielos su trono, su reino domina sobre todos. ¿Ya? Desde aquí, desde este tercero, Él gobierna la tierra
a través de su reino. Porque Jesucristo vino, no dijo que Él viene a establecer su trono aquí en la tierra. Vino que Él viene a establecer su... Exactamente. Su reino, gobernando a través de las leyes que de su trono, que vienen Exactamente. Y el reino es las leyes que reflejan esa autoridad. Sí. Entonces vamos a poner aquí algunas características del reino, solo para saber. Establecido para que sus hijos, Israel y nosotros, distribuyamos bendiciones a las naciones. Ese es el propósito del establecimiento de su reino. Si quieres poner ahí en paréntesis en un lado, hay un libro que se llama Viviendo en el Reino de Dios, Kingdom Living, Viviendo en el Reino de Dios. Hay muchos libros que hablan viviendo en el Reino de Dios. Cuando leas un libro con ese tema, ¿okay? te despierta a saber qué estás haciendo aquí, a conocer el dominio que tienes aquí en esta tierra. ¿Okay? Su reino se establece en la tierra para que sus hijos sean la cabeza y no la cola. Su reino se establece aquí para que sus hijos levanten al débil y al pobre. No para que seas el débil y el pobre. Para que tú seas una distribución del reino de los cielos. No un consumidor del reino de los cielos. Jehová estableció en los cielos su trono. Su reino domina sobre todos. Solo puede dominar a través de ti. Que son his agents, sus agentes. Sus agentes que son los que distribuyen su trono a través de este reino. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. El ejército del cielo es simplemente los ángeles. Los ordena a su mando, las legiones que están a su disposición. Aunque algunas se rebelaron y los tuvo que lanzar al infierno, de todos modos lo tienen que obedecer. ¿Me permite? Sí, adelante. Aquí donde se refiere esta palabra dice, es más, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Obvio, está hablando sobre el gobierno, sobre aquellos reyes que quieren imponer gobierno sobre el gobierno que ya está establecido. Te lo explico. Durante el tiempo de Daniel, Nabucodonosor era el rey. En su tiempo más déspota y altivo, Daniel escribe en contra de los reyes, los príncipes y los magistrados. Los reyes, los príncipes, los magistrados y los monarcas. Daniel escribe en contra de ellos. Cuando Daniel, anota por favor lo siguiente. Daniel 4:35. Daniel 4:35, que es la cita bíblica de la cual está hablando aquí, porque está hablando todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. La pedrada que está tirando Daniel es porque está viendo la altivez del reinado de Nabucodonosor. Sí, que estaba en su tiempo más altivo y más despótico y que se paraba en su balcón y decía, todo esto lo he creado yo. Ok, anota por favor, Isaías 40:15. Se estudian o se analizan comparativamente porque el profeta Isaías tiene la misma queja también. Y dice, las naciones les son como gota de agua que cae del cubo. Como diciéndole a los babilónicos y los que estaban en poder que traían pleito uno contra el otro y que un rey de otro quería ser más potente que el otro y este que era más potente. Traían ese pleito de orgullo. Y Él les dice, sus naciones para Jehová son nada, son considerados como nada. Sí, esa es la misma comparación que Daniel está haciendo acá en el caso de Nabucodonosor. Capítulo 11 de Romanos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. El capítulo 11 de Romanos, anota por favor para que sepamos que es un cántico. Es un cántico de alabanza. Romanos capítulo 11. Se llama el cántico de la grandeza de Cristo. Termina el capítulo 11 describiendo la grandeza de Cristo. El capítulo 11 es un cántico. Así que esa parte, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria
por los siglos. Desde los libros poéticos del Antiguo Testamento, trae los autores de la Biblia esa costumbre de escribir en proezas y de escribir en poesía, exactamente. Y por eso el Nuevo Testamento también algunas de sus secciones son cánticos. Todas las cosas las sujetó bajo sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que está sujeto a Él, todas las cosas. 1 Corintios 15:27 es Pablo escribiéndole a los corintios. Cuando le está diciendo que todas las cosas han sido sujetas a Él, Pablo está explicándoles la resurrección a los corintios. Todas las cosas sujetas a Él. ¿Te acuerdas que tuvo que explicarles a la ciudad de Corintio la resurrección? Porque era un tema conflictivo en ese entonces, porque se estaba pensando, los falsos apóstoles vinieron a querer evadir ese tema porque se había contemplado la resurrección del espíritu, la resurrección del alma, pero nunca la resurrección del cuerpo. Y por eso Pablo tiene que meterse en el tema de la resurrección. Todas las cosas son sujetas a Él. Cuando resucita, si el hecho de que puede controlar sobre la misma vida, todo lo demás va a estar sujeto a Él. La naturaleza, la vida, lo espiritual, la muerte. Por eso pudo resucitar. Por su control sobre todos los dominios, por su control sobre todos los gobiernos. Efesios 1:11. Dios es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué es voluntad? Voluntad es lo único que te pertenece. Voluntad es algo muy tuyo. Voluntad es tú decir, yo decido ser mi propio gobierno. Sí, sí puedes hacerlo. Pero la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cómo te ha ido con tu voluntad? ¿Qué tanto éxito has tenido con tu propia voluntad? De hecho, nuestra capacidad de tomar decisiones voluntarias, al fin y al cabo, es simplemente un reflejo creado de la voluntad de Dios y su capacidad. Nuestras decisiones o capacidad de tomar decisiones es un reflejo de las decisiones ya tomadas por Dios. Por lo tanto, si nuestras decisiones es un reflejo de lo que Dios ya había determinado, aprendemos, y van a estar de acuerdo conmigo, que el nivel de nuestra relación con Dios jugaría un papel muy importante si nuestras decisiones están en alineamiento con Dios. Lo más lejos de Dios, lo menos acertada que va a estar tu decisión con lo que Él ya prefijó, ¿verdad? Tampoco podemos sentarnos a esperar en Dios. No es que Dios toma las decisiones para nosotros, sino nosotros tomamos decisiones en alineación a los filtros de Dios. ¿Cuáles son los filtros de Dios? Número 1, su palabra. Número 2, el redarguir el Espíritu Santo. No es que Dios toma las decisiones por nosotros, lo repito, sino nosotros tomamos decisiones en alineación a los filtros de Dios. Sí tenemos filtros bajo los cuales nosotros podemos filtrar nuestras acciones y poder saber si estamos en alineación con Dios. Número 1, su palabra. Número 2, el redarguir del Espíritu Santo. Llevar a la palabra las cosas que tú estás por las decisiones que tú estás por tomar. Es por esta razón que orar antes de tomar decisiones es muy importante. Porque cuando oras, abres esa carretera de 2 vías para que el Espíritu Santo también pueda venir a decirte si estás haciendo lo correcto. La voluntad moral de Dios, página 19. Por esta razón, 2 aspectos de la voluntad de Dios se presentan ante nosotros. La voluntad moral de Dios, a veces llamado como su voluntad revelada. Así que tenemos la voluntad de Dios, número 1, las cosas que Él ya ha fijado, que son sólidas. Lo establecido, lo escrito, los 10 mandamientos, las leyes de Dios, decretos para nuestro estilo de vida. ¿Verdad que sí tenemos tal cosa? Sí. Esa es una de las voluntades de Dios. Estoy en página 19. Una de las voluntades de Dios. Cuando Dios te dice, aquí están mis normas, están claras, para estas es nada más entenderlas, no las interpretes a tu propia manera. ¿Sí? Estas las entiendes y las sigues, punto. Pero luego tenemos la voluntad providencial.
también conocida como la voluntad secreta. Es secreto porque va revelándolas de acuerdo a tus experiencias. Su voluntad providencial es secreta, va revelándotela de acuerdo a tus vivencias, a las lecciones que vas aprendiendo. Último párrafo, página 19. Algunos agnósticos dicen que Dios se contradice a través de estas dos voluntades. Su argumento, dicen supuestamente, porque si Dios es solo bueno, ¿por qué nos permite las malas vivencias? Ok. Respuesta, página 19, último párrafo. Sabemos que podemos desear y llevar a cabo algo que es doloroso y que no deseamos. Es como castigar a un hijo desobediente o recibir una vacuna que temporalmente nos enferma, a fin de producir un resultado a largo alcance. Algo que deseamos más que evitar el dolor a corto plazo. A Leti no le gusta cuando vacunan a la bebé. Ella hasta se sale del cuarto porque fueron 3 vacunas las que le metieron este miércoles pasado. Y luego más que se enojona la chiquilla, pegó de gritos, pero después regañó a la doctora por haberla picado. Tiene 7 meses, le puso una regañada a la doctora. No nos gusta la escena de verla gritar con la manera como gritó con las 3 vacunas, ¿ok? Pero es su bien, ¿verdad? Entonces ahí está la respuesta para el agnóstico que dice que Dios se contradice con estos dos diferentes aspectos de la providencia. No se contradice. Mis amados hermanos, soy el doctor Adrián Ángel de la Universidad Teológica Day Spring. Hemos finalizado nuestra segunda parte. Regresamos para empezar nuestro capítulo 2. Pueden comunicarse con nosotros a través del número que tienen en pantalla o también a través del sitio web que tienen ahí. Regresamos después de esto. Estamos en el tema la providencia de Dios y regresamos después de unos minutitos. Dios me los bendiga. Altísimo, sublime, majestuoso sin comparación, Alfa y Omega, principio y fin, es el Señor de toda la creación. El gran yo soy, el poderoso, los montes tiemblan ante tu esplendor, ni los cielos pueden contenerte, mas con amor tú nos visitas hoy. Y ni los cielos pueden contenerte, mas con amor tú nos visitas, Dios. Él es Jehová, es nuestro Dios, que a Jesucristo un día nos envió para salvarnos, así vivamos eternamente en la presencia del Señor. Él es Jehová, es nuestro Dios, que a Jesucristo un día nos envió para salvarnos, así vivamos eternamente en la presencia del Señor. Nos gozaremos y alegraremos, que Dios envió al mundo nuestro Redentor. Nos gozaremos y alegraremos, nuestros pecados al fondo del mar envió. Nos gozaremos y alegraremos, que Dios envió al mundo nuestro Redentor. Nos gozaremos y alegraremos, nuestros pecados al fondo del mar envió.